Bueno, estamos en el segundo bloque, momento hoy día jueves, del micro del licenciado Carlos Zubiri, con un tema que, bueno, mientras estábamos en la previa, digo, va a dar que hablar, ¿no? Porque llamar al titular de hoy Sociedad a la Deriva, ¿dónde estamos, no? Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Es un noches. tema que me preocupa, si es. ¿Estamos a la deriva, Carlos? ¿A dónde vamos? Mira, la sociedad no tiene... La sociedad como cuerpo... Buenas noches primero, ¿no? La sociedad como cuerpo tiene, como si fuera un organismo vivo o una persona, tiene la misma constitución que un sujeto, ¿no? Tiene su lado de conciencia, su parte yoica, digamos, su funcionamiento consciente, sus percepciones, sus observaciones, su manejo consciente. Y por otro lado, tiene un grueso de su dinámica que es desconocida a sí misma y que tiene que ver con las cuestiones inconscientes vinculadas a todo funcionamiento social. Entonces, cuando hablamos de sociedad a la deriva, siempre nosotros hablamos de esa parte analítica, sensible, que no es de observación común. Porque la sociedad funciona, la sociedad anda, la sociedad tiene dinámica, en la sociedad se produce, se camina, se trabaja, se queja, la gente se queja, la gente se satisface, pero ha ido tomando algunos rumbos que es lo que nos ha permitido titular esto hoy de Sociedad a la Deriva, ¿no? Primero que es muy difícil hacer un proyecto de vida en sociedad sin hablar de la verdad. ¿Sí? Es decir, cuando vos hablas de sociedad y dejás de lado la verdad, pareciera ser que todo anda muy lindo, pero si tomás los elementos que están vinculados con la verdad o con aquellas cosas que son pertinentes, necesarias, básicas, esenciales, ya esas discusiones no se dan, ¿no? Por ende, obviamente, la sociedad parece que estuviera en una situación progresiva o de progreso, palabra que no es muy querida por los filósofos, la palabra progreso, porque todo lo que tiene que ver con progreso se asocia con lo económico y lo material y no se asocia con lo humano, ¿no? Y no se puede hacer un proyecto de vida en sociedad sin articularnos en el factor de la verdad y sin encontrar una dimensión psíquica del hombre, es decir, sin poder definir una dimensión psíquica del hombre, es decir, cuáles son las características psíquicas, psicológicas de este hombre que necesita tener un proyecto individual y colectivo que tenga que ver con un proyecto de autonomía. Por ejemplo, hacemos un desafío con la población que está escuchando hoy estas palabras nuestras. Y por ejemplo, todo el mundo ahora está pendiente de las PASO y de una votación, de una elección, para ejercer lo que sería una especie de proceso burocrático vinculado a la democracia, ¿no? Es como decir, todos votamos y parece que estamos haciendo un acto democrático. Los jóvenes que tienen 16, 15, 16, 17 años que empiezan a votar por primera vez, es como que decimos, se inician en las jergas de la iniciación o de las dinámicas democráticas. Y todo ficción. La palabra democracia está vinculada con la construcción de un gobierno de la gente, de la población, donde participa y donde tiene Demos pueblo, ¿no? exacto, Gracias. y donde tiene como eje un proyecto de autonomía. Si la democracia como proceso no produce cambios trascendentes y cualitativos en la sociedad, no se condice con su definición. Entonces, en términos conceptuales, todo el mundo habla de democracia, pero no vivimos en una democracia. Vivimos en una sociedad que está a la deriva, que no tiene definición, que no tiene tanta definición. Los proyectos de autonomía son muy difíciles plantearlos si, por ejemplo, no tenemos un proyecto, entre otras cosas, educativo. Fíjate que estamos en una discusión política preelecciones, en un año eventualmente político,
Y no hay una sola mesa de discusión política donde se hable de educación, que es el factor fundamental, lo dijimos la semana pasada, ¿no? Hay que hacer un proceso a partir de la educación. Porque para que este país tenga independencia económica, para que este país tenga independencia política, para que este país tenga una soberanía real, que la venimos peleando desde 1816 y todavía no lo podemos lograr, tiene que tener su población educada, tiene que tener su población... Porque una población educada es una población activa. Una población activa es una población creativa, y una población creativa es una población que lucha por su autonomía, que produce su autonomía y que al activarse participa de las cuestiones sociales ejerciendo una democracia real. ¿Qué tenemos? ¿Por qué llamamos sociedad a la deriva? Porque lo que tenemos acá es una privatización de los individuos. Es decir, las masas de individuos que conforman esta población están privatizadas. Todos estamos preocupados por nuestra vida privada, todos estamos preocupados por nuestro lote, todos estamos preocupados por nuestras preocupaciones básicas, esenciales, muy individuales. El otro día hablábamos de individualismo. Y eso nos disocia de la posibilidad de ocuparnos, y nos aleja, por otra parte, de las preocupaciones sociales y políticas. La gente buena no participa en política. La gente noble no participa en política. La gente honesta no participa en política. Estás abarcando mucho ahí. Yo me hago cargo de lo que digo siempre. No, está bien. Si alguien lo puede desmentir, venga, lo desmienta. Yo lo planteo. Está bueno eso que dijiste, que nunca recibimos un mensaje con alguna pregunta. Fíjate que estamos creando una democracia sin demócratas. Porque la democracia está sostenida por la política para ejercer un poder que supuestamente, como decíamos recién, le dé beneficio a la gente. Pero los que participan de esa política, los que llevan adelante todo el eje de la política, no son demócratas. Son individualistas, piensan en ellos. Decime 5 diferencias entre los 6, 7 personajes centrales de la política hoy. No las podés encontrar. Porque no piensan en nosotros, piensan en ellos. Y tampoco hablamos de eso del consenso para que reunirse y sacar el país adelante, ¿no? Tampoco, jamás sería con el individualismo. Es que sacar el país adelante significa hacer un proyecto de autonomía, y este sistema democrático no tiene un proyecto de autonomía. El proyecto es de... A ver, hay una diferencia entre lo que son proyectos de autonomía y proyectos heterónomos. La heteronomía es una disposición social que está vinculada con la ausencia de cambio, y la rigidez. Hetereo viene de rigidez, de rígido, cosa que no se modifica, y que básicamente lo que busca es el mantenimiento del statu quo. Entonces son como grandes masas o grandes movimientos de ideas, de conceptualizaciones, de proyectos, de modificaciones o pseudo modificaciones para no modificar nada. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad, esto lo plantea bien, cuando una vez le hacen una pregunta a Castoriadis y le dice, doctor, ¿usted cree que esta sociedad ha progresado, es progresista, es una sociedad posmoderna? Y él dice, no es posmoderna. Si fuera posmoderna, todos sus integrantes estarían más felices a partir de poder ejercer su propia libertad. La historia de la filosofía, Luis, ha sido la historia de cómo nos relacionamos con la libertad. Y es una historia conceptual inconclusa, porque todavía no hemos logrado el objetivo de tener una relación sana con la libertad. Seguimos en esa lucha. Cuando a Castoriadis le preguntaban acerca de la posmodernidad, él dice, no estamos en un mundo posmoderno, porque este sistema social, que él también plantea que está a la deriva, no se ha modificado cualitativamente, se ha modificado cuantitativamente. Nadie duda de que hay gente más rica, gente mejor económicamente, materialmente, posicionalmente, en las dinámicas sociales, en las dinámicas de clases, con una dinámica mundial distinta a la globalización, etcétera, etcétera. Pero eso no ha traído cambios cualitativos en el ser humano, no ha traído un desarrollo interior. Por eso hablábamos de evaluar las verdaderas dimensiones psíquicas del hombre que vive en esta sociedad
que está a la deriva. Y somos una sociedad amnésica, somos una sociedad que no... fíjate que uno de los grandes proyectos de estos genios de la política está vinculado con quitarle presupuesto a las ciencias sociales. Filosofía, antropología, psicoanálisis, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las ciencias que pueden explicar cómo se organiza la sociedad. Es decir, de esto no nos va a sacar la política por sí sola, si no se nutre de estas ciencias. De esto no nos va a sacar la economía, que si no se nutre de estas ciencias. ¿Por qué? Porque una cosa es acumular capital y producir capital, y otra cosa es darle el sentido que le tenemos que dar a ese capital. Para eso están las ciencias sociales. ¿Qué es lo que hacemos en este sector del mundo? Y bueno, nos despojamos burocráticamente y con una disposición intencionada del bagaje teórico y conceptual de todas las ciencias sociales. Yo te diría que uno de los pocos lugares donde todavía se está hablando de ciencias sociales en este sector del país es en imagen regional, en el espacio nuestro. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. Y hay en estas sociedades amnésicas, que son sociedades conformistas, no son sociedades posmodernas, son sociedades conformistas. En todo caso, ¿cómo te das cuenta que estamos en la posmodernidad si vemos gente con masas sociales que son conformistas? Todo el mundo ve lo que está pasando, pero nadie se pone políticamente activa para poder participar de los grandes eventos de la vida. La gente adormecida, privatizada, amnésica y conformista deja de participar en política. ¿No te acordás cuando yo te decía algún día vamos a hablar en serio de la pandemia? La pandemia tuvo una estrategia que estuvo vinculado con adormecer todos los espíritus. Después de la pandemia fue muy difícil el proceso de agrupamientos sociales. Fue muy difícil llevar adelante proyectos que no sean económicos, que sean de sentido social, humanitario, que no sean económicos, porque cuando uno va a ganar guita se asocia, es más fácil. O cuando uno va a producir dinero para sí mismo. Pero cuando se trata de cuestiones sociales, humanitarias, es terrible la dificultad que quedó en la sociedad para poder dinamizar grupos que sigan activos socialmente. Entonces, tenemos una sociedad saturada de información, con una amnesia, con un conformismo, con poca participación política o nada de la gente que sería interesante que participe. Y esto produce, sin duda, está de alguna manera potenciado a través de una saturación de información que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son, a excepción de imagen regional, esto lo ironizamos siempre, ¿no? Pero los medios de comunicación hoy en Argentina son entes saturadores de información. Informan, nos llenan de información para no informar nada. Y nos llenan de información para confundirnos y dejarnos... Es tanta la información, es tanto lo que hay que metabolizar, es tan poco el tiempo que queda para eso, que la gente prefiere conformarse, meterse en su mundo, privatizar su vida individual y dejar que de los temas sociales se ocupen los de siempre. ¿No? Como aquel grupo de folclore, ¿te acuerdas que había un grupo que se llama Los de Siempre? Bueno. Daniel Altamirano. El grupo folclore. Hay cuatro cosas que están produciendo la debacle y la caída de una sociedad a la deriva, y que está de alguna manera formulada por todos estos síntomas que nosotros acabamos de describir. Uno, esto está produciendo una acumulación sin fin. Es decir, hay una estrategia del mundo de grandes sectores económicos que tienen como único fin la acumulación, en todos los órdenes de la vida. La acumulación sin fin. ¿Cómo puede ser que en una vida que tendemos a pensar más justa, haya personajes, hombres individuales, que tienen más fortuna que 2 o 3 países juntos? Esto es impensado, pero bueno, es una realidad, ¿no? Volvemos al primer punto, cuando yo dije, no podemos hacer un análisis de la vida en sociedad sin hablar de la verdad. Bueno, esto ocurre. Acumulación sin fin, destrucción del medio ambiente. En la locura de la acumulación sin fin, de acumular, hay una implementación de conductas que tienden a negar
los males que estamos produciendo al medio ambiente, ¿no? Con toda la sintomatología Que ya se nota que produce y es irreversible, ¿no? y que es irreversible y que tenemos una universidad que está al servicio de negarlo esto. Hay gente en la universidad que tiene ganas de hacer cosas en pos de esto y hay otra gente que tiene mucha más fortaleza que son otras formas de comunicación, no solamente de los medios, sino de los organismos intelectuales que deberían dar una lucha en lo social y que se esconden y que se dedican a otras cosas que no son para las cuales fueron creadas, ¿no? Te dije, acumulación sin fin, destrucción del medio ambiente, una retirada de la población a la esfera pública, la gente se va de la esfera pública, la gente que es potable para la vida pública se va de la vida pública, no hay calidad humana en la vida pública, en el ejercicio de la vida pública. No quiero ser deshonesto o injusto con algunos personajes que todavía tienen su vocación, pero estoy hablando sociológicamente, estoy hablando de la masa social, de la mayoría de lo que implica hoy el manejo de la esfera pública. La gran masa social se privatizó, la gente se metió para adentro de sus cosas y de la esfera pública se ocupan los de siempre, que hemos bautizado con vos. Y el cuarto punto es una descomposición de los mecanismos de dirección de nuestra sociedad. Es decir, para que todo esto sea posible, para que haya una acumulación sin fin, haya una destrucción del medio ambiente, y para que sigamos metiendo adentro de una habitación con su conformismo, su individualismo, su retirada y todos esos elementos que hemos analizado acá, aparece una cabeza que dirige esta orquesta, que es el que dirige a nuestra sociedad, que descompone todos los mecanismos necesarios para que la sociedad funcione. Ahí tenemos afuera, vos te sentás un rato en la ruta y bueno, y pasan los camiones y se carga nafta, y pasan los animales y el campo y la actividad y sigue andando, pero sigue andando con todas estas variables. ¿Sí? Por eso es tan difícil vivir con tranquilidad en la vida cotidiana, porque no está bien la sociedad. Funciona, nadie duda que funciona, pero funciona con todos estos elementos que acabamos de escribir, ¿no? Lo cual hace que la sociedad esté a la deriva, porque de esta agenda que podríamos plantear acá como necesaria para replantear o para redefinir, para pensar una sociedad distinta, por supuesto con una política educativa que tendría que ser eminentemente agresiva. Esto se hizo en otro lugar del mundo, por eso no estoy hablando de ciencia ficción, se podría hacer. En un proyecto de autonomía vos tenés que tratar de que tus juventudes, tus niños, tus jóvenes, tus estudiantes, tus universitarios, más allá de la técnica que vayan a incorporar en su formación, incorporen un espíritu autónomo, un espíritu de generar conocimientos a partir de la creatividad propia y de generar un espacio social que tienda a la autonomía y que tienda a esto que nosotros llamamos, cuando quisimos definir al principio, o quisimos asociar a la sociedad con un ser humano, esta sociedad o este país o esta gran masa social que tenga un poquito más de autoestima. Y vos mencionaste la autoestima y esto de ir a votar como que no va a ser un acto democrático. Es una ficción del momento. ¿Qué vamos a votar? A ver, nosotros no estamos votando lo que nosotros elegimos, estamos votando lo que se organizó en una burocracia achicada que es un partido político, ¿no? Entonces no estamos eligiendo, no hay un proyecto de autonomía a partir de una comunidad engendrada a partir de propias ideas y de grandes desarrollos y que de repente ahí sale algún líder para poder llevar adelante toda esa cuestión. Acá lo que estamos votando son los personajes de siempre. Y con gente atrás, asesora que está de siempre. Yo veo economistas que, por ejemplo, hoy están apareciendo hablando de la solución y estuvieron toda la vida y nunca dieron ninguna solución. Hay un economista con apellido armenio que sale en todas las campañas políticas dando las soluciones para el país. Yo lo escucho más o menos del año 83, 84, 85, no sé. Me acuerdo. Y si el país sigue. Entonces, tenemos que hablar un poquito más de la verdad, porque los que tenemos algo de idea en esto, o nos preocupa y seguimos trabajando desde estos lugares, estamos cansados que nos mientan.
Yo no soy un tipo conformista y no soy una persona que me encierro y me privatizo en mi mundo interno. Salgo a luchar la vida, me encanta. Yo estoy en un aula y disfruto, estoy en una escuela y disfruto, nos están pasando cosas muy hermosas, se están produciendo cosas muy lindas, pero bueno, son trincheras que hay que dar, ¿no? Luchas. Pero en general hay mucha gente que dice lo que otra gente que está por detrás quiere escuchar y no habla de la verdad. ¿Y no hay solución a esto? Y necesitamos que la masa social deje de ser... Pero para eso la masa social es bueno, una revolución. no, pero la revolución no es agarrar un revólver e ir a pelear contra... La revolución tiene que ser una revolución de las ideas, ¿no? Que las masas puedan traficar ideas que permitan hacer desarrollos regionales o comunitarios a partir de necesidades sentidas de la gente, que puedan ser traducidas en líderes políticos que sean acorde a lo que esta gente necesita. Y no que sean representantes de una minoría que los pone ahí para cuidar sus intereses. En todo caso, esta acumulación sin fin, que sabemos que está detrás de todo este proceso que llamado democracia. Y después la gente común lucha entre sí y se perjudica entre sí y no piensa, como decís vos, ¿no?, en armar algo para sacar el país adelante, ¿no? Porque terminamos todos peleados, todos entre nosotros, los pequeños, y los grandes siguen, ¿no? Mirá, vos fíjate lo que es esta democracia. Fíjate lo que es esta democracia. Yo te voy a hacer una pequeña... Yo soy cordobés, ¿sí? Y tengo mi actividad, un 30% de mi actividad es pública, soy docente, y después tengo una actividad privada como psicólogo. De la actividad pública tengo casi el total de las horas, tengo un buen ingreso, tengo antigüedad. Cuando yo empecé a trabajar como docente, en Córdoba nos jubilábamos con el 82% móvil. Ahora estoy por terminar de trabajar como docente, me faltan 4 años para jubilarme, o 5, 4 años y medio, lo estoy contando mes a mes. Y estamos en el 65% de móvil. ¿Sí? Nos han sacado un 20%. ¿Está? Si yo debo 2 boletas de renta, hay un estudio de abogado de Córdoba que me llama por teléfono, me intima, me calcula intereses, me manda carta de documento, me hace ir a Carlota, hablar con la abogada de Carlota, pagar. O sea, el Estado tiene un dispositivo para cobrarte. Nosotros los ciudadanos comunes no tenemos un dispositivo para una estafa como la de la Caja de Jubilaciones, que nos robaron el 20% de la jubilación. O sea, yo me voy a recibir, voy a terminar mi época de docente y obviamente que voy a tener que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que nos tenían que estafar el 20% de la jubilación. Entonces, ¿qué democracia estamos viviendo? Y te podría hablar, bueno, este es un ejemplo que yo conozco, cada uno en su rubro podría dar un ejemplo. Y te estoy hablando de hace casi 15 años, 20. Entonces, pensá eso en términos económicos, lo que significa por cada docente en la provincia de Córdoba. Ahora, van a ser candidatos a presidente. Entonces, si alguno se va a hacer cargo de la verdad en este país, se va a sincerar, yo lo aplaudo. Ahora, lo que hay es muy vulgar y con muy poco sentimiento de culpa, ¿no? No hay autocrítica. No hay autocrítica. Y están estos 4 puntos garantizados. Acumulación sin fin, destrucción del medio ambiente. Fíjate que no hay ningún elemento que discuta esto en la descomposición de la política y la dirección de nuestro país. Va a seguir así. Y obviamente políticas de donde la gente sigue retirada de la... Fíjate, en el ámbito docente, por todas estas desavenencias de la docencia, hay una burocracia, ¿no es cierto?, a nivel provincial que te intima con un montón de cosas que hay que hacer que son inescrupulosas e innecesarias, que te van quitando deseo y gana, ¿no? Lo propio de a veces institucional, que también, bueno, se ha ido un montón de gente valiosísima en la educación.
Se ha ido un montón de gente valiosísima de educación. Hoy la educación argentina ha perdido un 30-40% de docentes que se han ido a trabajar a otras ramas o a sus profesiones, cansados de un sistema que no está hecho para gente que tenga autonomía. Está hecho para gente que es obediente. Entonces, así no se construye un país. No se construye un país. Si estamos echando a la gente que... Sí, me quedo pensando en eso de que se va la gente que sabe, la gente honesta, y me decís que no hay solución, me decís que esos 4 puntos son No digo que no hay irreversibles. solución, yo digo que hay que hacer un proyecto educativo serio. Particularmente conozco el tema. Yo hace 25 años que soy profesor de problemática en educación secundaria y en problemáticas en socioantropológica en educación. Y la investigamos año por año a la materia. Y profesor de filosofía por casi 30 años. Ahí está todo. No es difícil, lo que pasa es que no hay voluntad política. Porque yo quiero que tus hijos y tus nietos sean independientes y autónomos. La gente que toma decisiones no. Si vos me consultás a mí, lo hacemos el proyecto. Ahora, hay que hacer un proyecto a 20, 30 años. Hay que juntar a todos los grupos políticos y decir, miren, ustedes peléense, hagan el país más liberal, más de izquierda, más de derecha, más de centro, más para abajo, más para arriba. Pero el sistema educativo lo seguimos igual durante 20 años. Claro. Si no, no hay proyecto posible. Y este es uno de los problemas del país. Que entran uno y le dan una fisonomía. Nunca nadie le dio una fisonomía de calidad. Entran uno y le dan una fisonomía, entran otro y le dan otra fisonomía, y el sistema educativo va... Y sin sistema educativo no hay posibilidad de un país autónomo. Si su población es conformista, no es pensante, es imposible un país autónomo. A mí me duele esto, Luis. A mí me duele este país, esta sociedad me duele. Porque uno tiene hijos, uno tiene nietos, uno tiene proyectos, tiene futuro todavía y... Fíjate lo que te acabo de decir. Estoy proyectando un futuro de un jubilado trabajando. Porque hay un señor que se le ocurrió quitarnos nuestros derechos. Y nadie le hizo ninguna intimación. Ahora, vos debés media multa de la caminera, sí, y te cae 50. Bueno, es un país justo. Qué interesante, bueno, para que la gente lo piense. Sociedad a la deriva. Y se vienen las PASO. ¿Vas a votar en las PASO? Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya tenés definido el voto? No me digas quién, pero... Sí, tengo definido, sí. 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 Muy bien. ¿Va a ganar en las elecciones? No, yo no las gano nunca. ¿Ah, no? No. Bueno, hay... Si yo ganara las elecciones, me transformaría en un conformista. O un tipo que no le interesa a la sociedad. Es decir, que todos los que están por ganar las elecciones... Voto a conciencia. A conciencia. No sé, vamos a ver. Falta muy poco. ¿Estás de acuerdo con las PASO? Y es un proceso democrático, pero bueno. Si hubiera 10, 12 candidatos nuevos, con grandes ideas productivas, creativas, y con grandes discusiones. Mirá que nosotros hemos criticado a Neustadt y Grondona, Sí. Porque eran sectarios, pero hoy serían geniales, porque ellos hacían debate. Claro, sí. Debatían. Vos sabías que Neustadt sabía dónde estaba parado, sabía dónde estaba parado Grondona, pero ellos hacían debate, llevaban a las dos partes, discutir, hablar de educación, de política. Se perdió todo debate. Se perdió todo. Ahora hay panelistas. Vos querés hablar de 3 ideas juntas y dicen, eso es para otro momento. Sí. Hay más debate. Es así. Bueno, Carlos, había otros temas, pero se nos fue la hora. ¿Vas a ir a la cancha? ¿Te toca en la cancha tuya la final? No creo que esté el fin de semana. Te vas a pasear unos días. Sí, me voy a pasear. Bueno, en la cancha de Libertad se juega. Espero que sea una fiesta. Bueno, todos queremos lo mismo, ¿no? Que sea una en paz. La pregunta era, que a lo mejor lo charlamos otro día, ¿no? Que ya van a venir las PASO en las próximas, muy cerquita. Pero lo del fanatismo, no existe solamente en el fútbol, ¿no? No. ¿Existe en la vida privada también? Cuanto más precaria es la personalidad, más propensa es a que en una situación de masa aparezcan las cosas más impulsivas.
La situación de masa, normalmente en la vida individual el yo tiene todos sus mecanismos ordenados. Uno no se animaría en la vida individual a hacer cosas que en masa sí se animaría. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, la masa produce una indiscriminación del yo y produce que aparezcan mecanismos que habitualmente en forma individual no aparecerían. Entonces, es probable que si hay alguna forma hostil o agresiva, reprimida, en masa pueda aparecer. Y es común que aparezca. ¿Es común? Sí, es común. Fíjate todos los movimientos de masa que ha habido en el mundo, generalmente tienen una situación de hostilidad previa, ¿no? El dolor de la gente se transfiere. A ver, yo a veces veo las discusiones políticas ahí en la televisión y dicen, son agresivos, pues mirá, tiraron piedras, la gente está cansada y la gente está mal. Entonces va a un evento y está discutiendo contra sus políticos, discutiendo contra su gobernador, y hay algunos que empiezan a gritar más fuerte y otros y termina porque en masa es incontrolable lo que puede suceder. Eso no implica que esa persona en forma individual tenga una actitud o que sea una mala persona, pero lo que pasa es que en masa, a ver, las personas digamos que aparecen violentas en masa, a veces son expresión de un cúmulo de promesas incumplidas y de la ausencia de proyecto futuro. Esas dos cosas son terribles para un ser humano. Cada vez que veamos a alguien parar haciendo lío en la calle o haciendo lío en la ruta o parando, pensemos qué le está pasando. Seamos un poco más humanos. Es gente, yo sé que hay infiltrado, hay gente que no tiene nada que ver y que aprovecha eso, pero el núcleo de la queja tiene sentido. Y generalmente hay un cúmulo de promesas incumplidas, que genera mucho dolor, mucha angustia, mucha impotencia y mucha agresividad reprimida, que en masa puede aparecer. Y por otro lado, la ausencia de proyecto futuro. Yo tengo una situación más o menos tranquila dentro de todo y estoy preocupado por el futuro de los nietos, los hijos, por todo lo que acabamos de hablar. Imagínate una persona que no tiene conciencia de cómo puede proyectar su futuro, que no tiene proyecto futuro, que vive el aquí y ahora, las 2 o 3 horas que quedan por delante, no tiene proyecto a futuro, vive desesperada. Entonces eso en una masa social que se expresa en forma agresiva, y es natural, es entendible. Entonces no hay que hacer alaraca en la televisión diciendo son malos, son agresivos, son esto, no, solucionar los problemas y la gente va a estar más tranquila. No, pero tampoco hay que justificar la violencia. No, pero por supuesto que no, pero en masa es imposible controlar la violencia. Es más, yo te diría que hay formas de... ¿Sabes una cosa? Yo te dije que vamos a hablar de la verdad. Podemos quedarnos 2 horas más si querés. Pero cuando yo sé que se están manifestando y dejo que se manifiesten, dejo que se junte la masa, es porque sé, la gente que está en la política sabe de esto, es porque sé que esto termina en un conflicto. Si a mí me están protestando porque yo soy injusto con ellos, pero esa masa, que yo la tengo 3, 4, 5, 10 días sin darle soluciones, se empieza a poner cada vez más efervescente, en un momento yo sé que va a reaccionar mal. Entonces ahí se cambia la idea, ahora paso a ser el bueno yo y ellos son los malos. Es un mecanismo perverso de la política ese. ¿Sí? Tanto es así que hasta puedo ser vicepresidente. Ser premiado encima. Si pensás en Jujuy, por ejemplo. ¿No? Va a ser vicepresidente el candidato de Jujuy. Yo tengo gente que tuvo, digamos, gente noble de Jujuy que estuvo en los pedidos que había en Jujuy. El tema de Jujuy fueron 2 temas. Aumento docente, que cobran 3 pesos con 50, terrible, cuando la ley de educación es igualitaria para todo el país. Sí. Lean la ley de educación nacional. Y segundo, el voto indiscriminado y racional sobre todo el tema del litio, que fue este tema de garantizar la acumulación de los amigos sobre un negocio que es multimillonario en el mundo. Esa fue la discusión. Después se metieron muchas cosas, los medios metieron sus amigos que hacen lío para después ir y filmar y decir que son malos. A ver, sí. Es una pavada. Mirá, te lo hago simple. Yo soy de Sarmiento, vos sos del área. El domingo vamos a la cancha para el partido. Va ganando Sarmiento 1-0. Yo disfrazo a uno de Sarmiento del área, o al revés, disfrazo a uno del área de Sarmiento, lo mando al lado de Sarmiento con la camiseta azul, que tiene una piedra al árbitro, ¡pum! Se suspende el partido, Sarmiento descalificado.
disfrazo a uno, eso se hace. Pero por favor, hablemos de la verdad. Eso es lo más simple que hay. Que van a decir las manifestaciones, había gente mala, eso es todo disfraz. La nata, mira, yo tengo un mapuche amigo que está en el sur, mapuche original. La nata disfrazó a 10 mapuches en el problema, en el conflicto de allá, porque los mapuches, ¿saben qué hacían? Defienden los glaciares, se están quedando con todos los glaciares. Se están quedando con todos los glaciares. Defienden la Pachamama. Es imposible que un originario rompa, irrumpa o destruya porque destruyen a sus propios dioses. Ellos tienen sus dioses en la naturaleza. Entonces no se meten con la naturaleza, porque si se meten con la naturaleza, se meten con sus dioses. Es imposible que destruyan, quemen. Esos son intrusos, pagados por las multinacionales, por esta gente de los medios que hace la propaganda para que esta gente se enriquezca. Hablemos de la verdad, déjense de joder. Carlos, muchas gracias. Chao. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos.